Buenas noches, bienvenidos. Creo que le pediré consejos financieros a la camarera. En el restaurante más lujoso de la ciudad, una joven camarera servía mesas con la cabeza en alto. Nadie imaginaba que bajo ese uniforme sencillo se escondía una mente brillante y una historia rota. Esa noche, un multimillonario extranjero decidió humillarla hablando en árabe, solo para reírse de ella. Lo que él no sabía era que cada palabra cruel estaba siendo entendida con absoluta claridad, y cuando pidió consejos financieros para burlarse, terminó enfrentando la lección más dura de su vida. El salón del restaurante brillaba con luces cálidas, copas de cristal y murmullos elegantes. Entre mesas exclusivas, trabajaba Clara Torres, camarera de pasos firmes y mirada serena. Vestía uniforme sencillo, pero su postura revelaba disciplina y orgullo silencioso. Había aprendido a no encorvarse, aunque el cansancio pesara en los hombros. Esa noche, el aire olía a vino caro y carne sellada, mezclado con desprecio invisible. En la mesa central, Hassan Al-Faid reía rodeado de ejecutivos, seguro de su poder. Su voz grave dominaba el espacio como si el lugar le perteneciera. Clara se acercó con la bandeja, respirando hondo para mantener la calma. «Buenas noches, bienvenidos», dijo con tono profesional y neutro. Hassan apenas la miró, sin saber que el destino acababa de sentarse frente a él. Clara regresó a la mesa con la carta de vinos. El cristal tintineó suavemente. Hassan habló sin mirarla, ordenando como quien da instrucciones a un objeto. «Tráenos el mejor tinto», dijo, con acento extranjero y tono despectivo. Ella asintió, acostumbrada a ese tipo de trato silencioso y frío. Mientras anotaba, uno de los ejecutivos la observó con curiosidad ligera. «¿Qué recomienda para esta noche?», preguntó, más por cortesía que interés. Clara levantó la vista y explicó con precisión técnica cada detalle del plato. Texturas, tiempos, equilibrio de sabores, como si leyera un manual invisible. El silencio cayó en la mesa, solo interrumpido por una risa contenida. Hassan sonrió con burla, sin imaginar cuánto entendía realmente Clara. El ambiente se volvió más tenso cuando Hassan inclinó la cabeza hacia sus socios. Comenzó a hablar en árabe, con una sonrisa cargada de superioridad evidente. Clara permanecía inmóvil, sirviendo las copas con movimientos precisos y controlados. Cada palabra cruzaba el aire, como cuchillas disfrazadas de risa elegante. «Estas chicas repiten lo que memorizan», dijo él, sin bajar la voz. Los hombres rieron, seguros de que nadie allí podía entenderlos. Clara apretó los dedos. Sintiendo el metal frío de la bandeja, recordó a su padre, enseñándole idiomas en noches de escasez. Respiró hondo, sin permitir que la humillación se reflejara en su rostro, porque esa burla, sin saberlo, acababa de despertar algo imposible de detener. La conversación en la mesa subió de tono, mezclando risas con arrogancia cómoda. Hassan hablaba de inversiones millonarias, gesticulando con falsa modestia. Mencionó puertos, contratos, riesgos cambiarios, como quien presume trofeos. Clara avanzaba entre platos, escuchando cada dato con atención silenciosa. «Estos países no entienden de negocios», dijo él en árabe, con desprecio. Los ejecutivos asentían, creyéndose dueños del mundo desde esa mesa. Clara dejó un plato frente a Hassan, sin mirarlo directamente. Su corazón latía fuerte, no por miedo, sino por claridad repentina. Cada error técnico sonaba evidente en su mente entrenada, y entendió que él hablaba desde el dinero, pero no desde el conocimiento. Hassan soltó una carcajada amplia, buscando aprobación entre sus acompañantes. Entonces lanzó la frase en árabe, cargada de burla y veneno elegante. «Tal vez debería pedirle consejo a la camarera», dijo, sin mirarla. Las risas estallaron alrededor, como copas chocando sin cuidado. Clara se detuvo a medio paso. El salón pareció quedar en silencio. El sonido lejano de cubiertos y música se volvió difuso. Ella entendió cada palabra, cada intención, cada insulto escondido. Sintió la sangre subirle al rostro, pero mantuvo la espalda recta. No era rabia lo que la invadía, era una calma peligrosa porque por primera vez supo que no podía seguir siendo invisible. Clara giró lentamente sosteniendo la bandeja como ancla de su compostura. Sus pasos resonaron suaves pero firmes sobre el suelo de mármol pulido. «¿Puedo hacer una pregunta?», dijo, con voz serena y controlada. Hassan alzó la vista sorprendido por la interrupción inesperada. «¿Qué ocurre?», respondió, con fastidio disfrazado de curiosidad. Clara respiró hondo. El aroma del vino le recordó viejas lecciones. Mencionó una inversión portuaria, continuó, midiendo cada palabra.
Los ejecutivos se miraron. Confundidos por su seguridad, Hassan frunció el ceño, como si algo no encajara del todo. Sin saberlo, acababa de abrir una puerta que no podría cerrar. Clara sostuvo la mirada de Hassan, mientras el murmullo del salón se apagaba. Si es una asociación pública, explicó, el retorno puede tardar más de una década. Su voz era firme, sin desafío, solo conocimiento expuesto con respeto. Y la volatilidad cambiaria, añadió, puede devorar cualquier ganancia mal calculada. Los ejecutivos quedaron inmóviles como si escucharan un idioma desconocido. Hassan parpadeó, incómodo, reconociendo términos que no esperaba oír. Clara entonces habló en árabe fluido, sin alzar el tono. El mayor riesgo no es financiero, dijo, sino político y estructural. El silencio fue absoluto, pesado, imposible de disimular. En ese instante, la burla se transformó en una herida profunda. Hassan se levantó de golpe, la silla chirrió rompiendo la quietud del lugar. «¿Quién te crees que eres?», gritó, intentando recuperar el control perdido. Varias mesas giraron la cabeza, atraídas por la tensión inesperada. Clara no retrocedió, mantuvo el mentón en alto y la voz estable. Solo la camarera respondió, que entendió cada palabra que dijo. El rostro de Hassan palideció, no por ira, sino por vergüenza súbita. Los ejecutivos evitaron su mirada, incómodos y expuestos. El poder que él exhibía comenzó a resquebrajarse en público. Clara dio medio paso atrás, cumpliendo su rol con dignidad intacta, y el silencio que quedó pesó más que cualquier grito anterior. Clara se retiró hacia la cocina. El ruido del salón quedó atrás. Apoyó la espalda en la pared fría, dejando escapar un suspiro contenido. Sus manos temblaban levemente, no de miedo, sino de emoción acumulada. Recordó a su padre, enseñándole idiomas entre libros gastados, y a su madre, explicándole números como mapas del futuro. Todo lo aprendido, todo lo perdido, convergía en ese instante. Sabía que había cruzado un límite peligroso. Tal vez perdería el trabajo, tal vez algo peor, pero también sabía que había defendido su dignidad, y eso, nadie podría arrebatárselo jamás. Minutos después, Clara volvió al salón con pasos controlados y mirada neutra. La mesa de Hassan estaba en silencio, las copas intactas, la tensión flotando. Él evitaba mirarla, jugueteando con el borde del mantel. Los ejecutivos hablaban en susurros, conscientes del golpe inesperado. Clara sirvió los platos sin emitir palabra, cumpliendo su labor con precisión. Entonces Hassan alzó la voz, ya sin arrogancia, solo inquietud. «Espera», dijo. «¿Dónde aprendiste todo eso?» Clara lo miró con calma, sin rencor ni orgullo. «De mis padres», respondió, antes de perderlo todo. Hassan bajó la mirada, entendiendo que había juzgado sin conocer. El gerente observaba desde lejos, temiendo que la situación explotara de nuevo. Hassan respiró hondo, como si algo dentro de él se hubiera quebrado. «Te investigué», confesó en voz baja, «y me equivoqué contigo». Clara escuchó sin triunfalismo, solo con cansancio antiguo. «No necesitaba humillarte», continuó, «lo hice por soberbia». Ella sostuvo el silencio dejando que las palabras pesaran solas. «Quiero que me ayudes», dijo él. «No como camarera, como igual». Clara dudó un instante, midiendo riesgos y heridas abiertas. Sabía que aceptar no era perdonar, sino elegir avanzar. Y por primera vez, el poder cambió de lugar sin hacer ruido. Días después, Clara cruzó una sala de reuniones bañada por luz natural. Los ventanales mostraban la ciudad viva, indiferente a los giros del destino. Hassan la esperaba sentado, sin séquito, sin máscaras de poder. «Gracias por volver», dijo, «aprendí más escuchándote que en años de contratos». Clara habló con claridad, señaló errores, propuso salidas, sin rencor. Cada decisión nacía del conocimiento, no del ego herido. Hassan asentía, consciente de lo que estuvo a punto de perder. Cuando terminaron, él se levantó y extendió la mano. «Respeto», dijo, «desde ahora y para siempre». Clara aceptó el gesto, sabiendo que la dignidad también puede cambiar historias. Clara salió del edificio con la cabeza en alto, sintiendo el peso del pasado aligerarse. No había ganado solo una oportunidad, había recuperado su voz y su valor. Hassan aprendió que el dinero impresiona, pero el respeto transforma, que el conocimiento no siempre viste trajes caros ni se sienta en la mesa principal. A veces sirve mesas, observa en silencio y espera el momento justo. Esta historia no trata de humillar al poderoso, sino de revelar lo invisible, porque nunca sabes quién es la persona que decides mirar por encima del hombro.